evangelios eran evidencias dadas por el Padre. Jesús, hermano, en los capítulos anteriores decía, si el Padre da testimonio acerca de mí por medio de las obras que yo hago. Estas señales, hermano, son evidencias, pruebas que Dios da para demostrar, hermano, a los judíos de que verdaderamente Jesús es Dios. Y en el capítulo que hoy nos ocupa, hermano, el capítulo 9 de Juan, narra la sexta señal de las 7 que Juan narra. Y es, hermano, uno de los capítulos más interesantes, hermano, de este evangelio, por toda la enseñanza que tiene. Quiero que leas conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate, hermano, en el capítulo 8, Juan, hermano, nos dice que Jesús, hermano, se pone en pie y le dice, hermano, a los judíos que estaban alrededor de él, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y a vos, hermano, en el capítulo 9, si usted se fija en el versículo 1, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. El capítulo, hermano, generalmente cuando Juan escribe, él hace una transición entre capítulo y capítulo y dice, y normalmente Juan dice, inmediatamente o después de esto. Y aquí, hermano, en el versículo 1, Juan no presta atención, no dedica tiempo al detalle a los detalles, hermano, de cuándo ocurrió este evento. O sea, nosotros no sabemos, hermano, qué tiempo pasó entre que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y este milagro que hizo. Lo que sí sabemos, hermano, por lo que Juan nos dice, es que Jesús pasó por el camino y vio a este hombre que era ciego de nacimiento. Y hemos titulado, hermano, quiero que reflexionemos en este pasaje, en esta mañana, bajo el título, para que los que no ven, vean. Para que los que no ven, vean. Y en esta mañana, hermano, mi propósito es, hermano, demostrarte cómo este pasaje encaja en el relato, en la historia de la redención de Dios. Y quiero, hermano, que veamos tres puntos fundamentales en este pasaje. Lo primero, hermano, que quiero que veas, es el que notes en el pasaje, es el efecto de la desobediencia de Adán. El efecto de la desobediencia de Adán. Fíjate, hermano, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús iba con sus discípulos, ven a este hombre, e inmediatamente, hermano, los discípulos de Cristo se hacen una pregunta. Y le dijeron, Rabí. Rabí significa maestro. Le dice, Rabí, ¿quién nació ciego? ¿Este o sus padres? Fíjate, hermano, de este hombre solamente sabemos tres cosas. De este hombre, hermano, que sabemos en primer lugar que era ciego de nacimiento. Porque lo dice el versículo 1. Sabemos también de este hombre, que este hombre, hermano, era un mendigo. Este hombre mendigaba en la calle, hermano, pedía limosna. Este hombre dependía, hermano, no solamente de las personas para poder moverse, sino que dependía también de la caridad, hermano, del pueblo para poder sostenerse. Y esto lo sabemos por lo que dice el verso 8. Mira el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sabemos que el hombre era ciego, sabemos que era un mendigo, y también sabemos, hermano, lo tercero que sabemos de este hombre es que este individuo, hermano, tenía por lo menos 30 años. ¿Y por qué sabemos que él tenía por lo menos 30 años? Porque, amados hermanos, mira el verso 19 y el verso 21. El 19 al 21 dice, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él y él hablará por sí mismo.
Amados hermanos, cuando los judíos le preguntan a los padres de Jesús y a los padres de este hombre, le preguntan acerca de la sanidad, del milagro que Jesús había hecho, ellos le dicen, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que es ciego, sabemos que ahora ve, pero ¿quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Y él le dice, pregúntenle a él, ¿por qué? Porque edad tiene. Esa expresión, hermano, nos indica que este hombre ya era mayor de edad. Y en el tiempo de Jesús la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años. Es por eso que Jesús comienza su ministerio terrenal a los 30 años. Porque era la edad que para los judíos una persona alcanzaba la mayoría de edad. Estas son las únicas 3 cosas que sabemos de este hombre. Imagínate, hermano, este hombre por 30 años padeció de esta enfermedad, por lo menos 30 años padeciendo de esta enfermedad. Y los judíos, hermanos, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Hermano, y esta pregunta es importante, nos ayuda a entender muchas cosas. Los judíos, hermanos, en el tiempo de Jesús, había 2 creencias, hermanos. Ellos tenían 2 creencias fundamentales. La primera creencia que ellos tenían era que cuando una persona sufría severamente, era siempre el resultado del pecado de esa persona. Cuando ellos veían a una persona, hermano, que por 30 años estaba enfermo, o de momento se enfermaba con una enfermedad grave, los judíos pensaban y creían, verdaderamente este hombre tuvo que haber sido bien malo. Es por eso que los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este? Y lo segundo, hermano, que la segunda creencia, hermano, que ellos tenían, es que si la persona, que muchas veces los hijos sufrían, hermano, inevitablemente el castigo por el pecado de sus padres. Y es de ahí, hermano, la pregunta que ellos le hacen a Jesús y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque ellos tenían, hermano, esta creencia, estas 2 creencias bien arraigadas. Pero este pasaje, amados hermanos, nos enseña mucho acerca del sufrimiento y de las enfermedades. En este pasaje, hermano, vemos, hermano, la respuesta a la pregunta ¿por qué nosotros sufrimos? ¿Y por qué, hermano, padecemos? Amados hermanos, y una de las cosas que aprendemos con la expresión, fíjate, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Con relación, hermano, al sufrimiento y a las enfermedades, este pasaje nos enseña que el sufrimiento, escúchame bien, el sufrimiento no es siempre el resultado del castigo de Dios sobre una persona específica por un pecado específico. No siempre, hermano, cuando las personas sufren es el resultado del castigo de Dios por un pecado específico en esa persona. Hermano, esta creencia que tenían los judíos se ve, hermano, viene desde tiempos antiguos, incluso desde los tiempos de Job. ¿Cuántos saben la historia de Job? Job era un hombre, hermano, un hombre justo, un hombre, hermano, que sufrió y el punto, hermano, de la historia de Job, hermano, es, hermano, el inocente, hermano, que sufre. Porque Job apuntaba al verdadero inocente que es Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados. Ahora bien, cuando Job, hermano, empieza a sufrir, vienen 3 amigos de Job a hablar con Job. Lo vienen, hermano, como a disciplinar. Y uno de ellos, hermano, en el capítulo 4, verso 7, te voy a leer el texto para que lo veas, le dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde ha sido destruidos los rectos? Amados hermanos, en la mentalidad judía, si una persona era inocente, esa persona no sufría. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿quién de nosotros es inocente? Ese era el punto que estos hombres no habían entendido y que los judíos no han entendido. Hermano, el pasaje de Juan capítulo 9, hermano, da evidencia, es una evidencia que aunque Dios, escúchame bien, aunque Dios es el Dios justo, que nunca, hermano, de ninguna manera dará por culpable al inocente,
pues en su justicia Dios le da al hombre lo que el hombre merece. Aún así, no siempre el sufrimiento es una expresión del castigo específico de Dios por un pecado específico. Amados hermanos, pero este tipo de pensamiento o de creencia no era solamente de los judíos o de los tiempos de Job. Este tipo de pensamiento también abunda en la actualidad. La versión moderna de esta creencia, hermanos, de los judíos, es que muchas veces usted oye a personas decir, si no hagas esto o no hagas aquello, ¿por qué? Porque Dios te va a castigar. No hagas esto o no hagas esto otro porque Dios te va a castigar. Y ciertamente, hermano, el pecado tiene, hermano, implicaciones, tiene consecuencias. Pero este tipo de pensamiento es la raíz, hermano, del legalismo en los tiempos en que estamos viviendo. Muchas personas dicen, tengo que leer la Biblia porque si no Dios me va a castigar. Tengo que orar porque si no Dios me va a castigar. O si las cosas no nos salen bien en el día, nosotros generalmente decimos, esto me pasó porque hoy no he orado. O esto me pasó porque hoy no he leído la Biblia. Amados hermanos, déjenme decirle algo. Nosotros los cristianos leemos la Biblia, oramos, cantamos, servimos a Dios. No para evitar, hermano, que Dios me castigue, sino porque amamos a Dios. Los cristianos, hermanos, si usted es cristiano, usted va a leer la Biblia. Si usted es cristiano, usted va a orar. Si es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, usted va a adorar a Cristo en todo tiempo, porque esa es la pasión de tu alma. Nosotros creemos que Dios disciplina a sus hijos. Pero la disciplina que Dios trae a la vida de los cristianos, amados hermanos, es con el propósito de formar a Cristo en nuestras vidas. Hermano, ya nosotros no tenemos, escúchame bien porque esto es muy importante, los cristianos no tenemos temor del castigo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo uno que pagó ese castigo en mi lugar, y ese uno es Jesucristo. Y es por eso que yo oro, es por eso que leo la Biblia, no para evitar que Dios me castigue, porque el castigo de mi pecado, pasados, presentes y futuros, Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Pero, amados hermanos, y es por eso que nosotros continuamente tenemos, hermanos, que recordarnos del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando el sufrimiento viene, cuando la enfermedad toca la puerta, nuestra puerta, no es, hermano, necesariamente que Dios te está castigando. Y nosotros, hermanos, esto provee también una advertencia para nosotros, porque cuando nosotros, hermanos, vemos personas sufrir, ¿qué es lo primero que decimos? El que la hizo, la paga. Y algo tuvo que hacer para que le pasara eso. Algo tuvo que hacer para que Dios lo castigue de esa manera. Y mire, hermano, dice la Biblia, con relación a esto también, dice la Escritura, el salmista decía, no te impacientes a causa del maligno que prospera en su camino. Una de las razones, hermanos, por la cual nosotros creemos a la luz de la Escritura que el sufrimiento, hermano, y las enfermedades no siempre es el castigo, hermano, específico de Dios por un pecado específico. La primera razón es por lo que dice el texto que acabamos de leer. La segunda razón es por esto. No siempre, escúchame bien, no siempre Dios castiga a los malignos de este lado de la eternidad. Por eso, hermano, que usted ve que los impíos prosperan muchas veces. Porque dice, hay un texto en la Biblia que el mismo Abacú se preguntaba acerca de esto. Porque tú no estás viendo el mal que está pasando. No siempre Dios castiga a los impíos de este lado de la eternidad. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque por mucho que Dios le castigue de este lado de la eternidad, no va a ser suficiente, no va a ser comparable con el castigo que recibirán el día que Cristo venga y juzgue al mundo. Es por eso que nosotros tenemos que tener precaución a la hora de, hermano, de juzgar, ¿verdad?, el sufrimiento de otra persona. Porque no siempre es el resultado del pecado. Lo segundo que ellos creían, hermano, es que los hijos cargaban el pecado de sus padres. Si un padre pecaba, el hijo recibía el castigo. Es por eso que cuando Dios anuncia a través del profeta Ezequiel,
el nuevo pacto, Él dice, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas y los hijos comieron la dentera. Ustedes tuvieron la dentera. ¿Por qué? Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿de dónde los judíos habían sacado la idea de que los hijos sufrían el castigo de los padres? Ellos, hermanos, se habían formado esta idea, esta creencia de una mala interpretación de Éxodo capítulo 20, verso 5. Éxodo capítulo 20, verso 5, la parte B dice, yo soy Jehová Dios, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, escúchame bien, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los judíos al leer esto, lo que interpretaron fue que Dios iba a castigar el pecado de un padre hasta la tercera y cuarta generación de ese hombre o de esa mujer. Pero, amados hermanos, Ezequiel nos dice que no es así. Ahora, ¿qué es lo que significa Éxodo 25? Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, celoso, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amados hermanos, lo que Dios está haciendo aquí, hermano, es dando una advertencia al pueblo del alcance generacional que tiene el pecado del hombre. Lo que Dios le está diciendo en este pasaje es que, hermanos, tan culpables son los hijos como los padres. Porque los hijos, hermanos, hasta la tercera y cuarta generación repetirían el mismo patrón pecaminoso de sus padres. De manera que tan culpable es el padre como culpable es el hijo. Es por eso que usted ve, hermano, y de esto hablamos un poquito el miércoles, hombres que nacen en hogares, hermano, donde el padre es alcohólico, el hijo termina siendo alcohólico. Hombres que nacen, hermano, en hogares, niños que nacen en hogares donde los padres abusan de la madre, terminan siendo en un futuro hombres que abusan de mujeres. Amados hermanos, ¿por qué? Porque, hermano, el patrón, hermano, pecaminoso se repite de generación en generación. Y ese patrón solamente Jesucristo lo puede romper. Solamente Jesucristo lo puede romper. Porque, amados hermanos, pero ellos no entendieron esto. Y la razón, hermano, y fíjate lo que dice el verso 3. Dice, Juan 9:3 dice, respondiendo Jesús, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este versículo, Jesús nos está diciendo que no pecó, que los padres de este hombre eran libres de pecado, o que este hombre era libre de pecado. Lo que Jesús está diciendo es que el sufrimiento de este hombre no era el resultado directo del pecado de él o del pecado de su padre, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Porque Dios, hermano, tiene un propósito con todo lo que hace. Él hace, hermano, Él hace el ciego, Él hace el mudo, Él hace el cojo. ¿Para qué? Para glorificar su nombre en la vida de esas personas. Amén. Amados hermanos, si el pecado, si el sufrimiento no es el resultado, si el sufrimiento que yo enfrento no es el resultado del pecado de mi madre o mi padre, si el sufrimiento, hermano, no siempre es el resultado del castigo específico de Dios sobre un pecado específico, ¿por qué sufrimos? ¿De dónde viene el sufrimiento? Hermano, ¿de dónde vienen las enfermedades? El sufrimiento es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. El pecado, hermano, de nuestros padres Adán y Eva fueron, hermano, hermano, el fundamento de nuestro sufrimiento. Este hombre nació ciego porque nació en un mundo afectado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la raza humana fue afectada por la rebelión de Adán y Eva. Porque aunque todos, hermano, porque Adán era el representante de la raza humana,
Amados hermanos, la culpabilidad de Adán le fue imputada a todos sus descendientes. Por eso es que todos nacemos en pecado. Es por eso, amados hermanos, que todos los seres humanos, desde que nacen culpables de pecado. No hay inocentes delante de Dios. No hay inocente delante de Dios. Dice, hermano, Génesis capítulo 3, versos 19 al 20. Yo te voy a leer el texto para que podamos adelantar. Dice, cuando Adán y Eva pecan y Dios, hermano, empieza a emitir juicio sobre la humanidad, sobre Adán y Eva, Él le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De la muerte. Porque por el pecado de Adán y Eva, el pecado, hermano, y la muerte entró en el mundo. Amados hermanos, y dice, y llamó a Adán a su mujer, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. De manera que porque ellos son nuestros padres, la culpabilidad de ellos nos fue imputada a nosotros. Y es por eso que todos somos culpables, aunque dice la Biblia que no pecamos a la manera de Adán y Eva. Amados hermanos, pero desafortunadamente, el pecado de Adán y Eva no solamente afectó a la humanidad, afectó a la creación también. Fíjate, hermano, dice Génesis 3:17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese es el efecto de la desobediencia del primer Adán. ¿Por qué, amados hermanos? Por esta razón, es por esta razón, hermano, que nosotros sufrimos de este lado de la eternidad. Hermano, tanto cristianos como no cristianos sufrimos. Sufrimos, amados hermanos, porque nuestros cuerpos, nuestra naturaleza y el mundo en que vivimos ha sido afectado profundamente por el pecado. Amados hermanos, es por eso que sufrimos. Porque vivimos en un mundo bajo maldición. ¿Y quién es el culpable, hermano, de eso? ¿Quién es el responsable de esa maldición? Nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos. Es por eso, hermano, que los cristianos también sufrimos. ¿Verdad? Amados hermanos, lo segundo que quiero que veas en este pasaje. Ya vimos el efecto del pecado del primer Adán. Ahora quiero que veas conmigo el efecto de la obediencia del segundo Adán. Mira el verso 3 al 5, hermano, conmigo. Dice, entre tanto que respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amados hermanos, ¿qué significa? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué significa cuando Cristo dijo? Cuando él dice en el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Con esas obras, hermano, fíjate, en el verso 3 dice, este hombre no nació ciego por el pecado de sus padres, sino que nació ciego. ¿Por qué? Para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y dice en el verso siguiente, dice, me es necesario hacer las obras de mi Padre, mientras que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Ese texto significa, hermano, Jesús se está refiriendo al ministerio terrenal de él. Él sabía, hermano, que pronto su ministerio iba a terminar. Cuando él decía, mientras el día dura, lo que está diciendo es, mientras yo estoy aquí con ustedes, me es necesario hacer las obras de mi Padre. Porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Se está refiriendo ahí, hermano, a que va a venir el día en que ya él no iba a estar entre ellos. Y mientras él estuviera entre ellos, él tenía que hacer las obras de su Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la obra que el Padre le encomendó a Jesús? La obra, hermano, que el Padre le encomendó a Jesús fue revelar
del pecado de Adán y Eva. La obra, hermano, de Jesús, hermano, que el Padre le encomendó a Jesús, fue revertir el efecto sobre los hombres y sobre la creación del pecado de Adán y Eva. Y esto lo vemos, hermano, en la Escritura. Quiero, hermano, que tú busques en la Biblia. Juan, ahí mismo en Juan capítulo 6, verso 38 al 39. Juan capítulo 6, verso 38 al 39. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor, Juan 6, 38 al 39. Dice, porque he descendido, escucha Jesús, hermano, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Jesús claramente está diciendo, yo para esto vine del cielo, para esto descendí del cielo, para hacer la obra, la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de tu Padre, Jesús? La voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me dé y que yo lo resucite en el día postrero. Para que haya resurrección, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol que yo te dije que no comieras, porque el día que de él comieras, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Adán y Eva, hermanos, desobedecieron a Dios, se rebelaron en contra de Dios y la muerte entró al mundo. En ese momento, Adán, hermano, y Eva murieron espiritualmente. Esa comunión con Dios se rompió, pero también murieron físicamente, porque Dios le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. La muerte es el resultado, amados hermanos, de nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero es por la desobediencia de Adán. La muerte entró al mundo. Pero por la obediencia perfecta del segundo Adán, que es Cristo, vino la vida eterna. Amén. Amados hermanos, mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 10. 2 Timoteo capítulo 1, verso 10 dice de esta manera. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dice la palabra de Dios, hermano, que Cristo abolió, hermano, la muerte. Eliminó, revertió, hermano, el efecto del pecado de Adán. Por la desobediencia de Adán todos morimos, pero por la obediencia de Cristo, todos los que creen somos vivificados. Amén. Amados hermanos, y dice, hermano, Pablo cuando le escribe a Timoteo dice que él abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de salvación. El Evangelio, hermano, es la buena noticia de que ciertamente dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores, todos estamos bajo la justa condenación de Dios. Pero dice la Escritura, amados hermanos, que Dios envió a su Hijo al mundo, no solamente para que muriera por nosotros, sino que para que viviera por nosotros. Jesús cuando estuvo en la tierra, hermano, Él cumplió la ley de Dios a la perfección, a favor de aquellos que iban a creer. Amén. Para que todos los que en Él creyeran se fueran declarados justos delante de Dios. Amén. Pero Él también murió en la cruz. Pagó por el precio de nuestra rebelión, pagó el precio de mi castigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adán desobedeció y vino la muerte al mundo. Viene el segundo Adán, que es Cristo, amados hermanos, y por su obediencia perfecta, todos aquellos que en Él creen tienen vida eterna. Amén. Y eso solamente Jesucristo lo puede hacer. Por medio del Evangelio. Jesús, hermano, revirtió, hermano, el efecto del pecado de Adán y Eva sobre la humanidad y sobre la creación. No solamente trayendo vida a los que estaban muertos, sino que Jesús, hermano, también vino a revertir la ceguera espiritual que el pecado causó en el hombre. Hermano, Juan capítulo 9 es un pasaje bien peculiar.
Usted se recordará que siempre nosotros decimos, en los evangelios son ¿qué cosa? Literatura narrativa. Y cuando usted ve que hay una persona ciega, ¿qué significa eso? Que es ciego. No representa otra cosa. Pero el capítulo 9 de Juan es bien peculiar, porque al final del capítulo Jesús dice, hermano, dice algo, hermano, que hace haciendo referencia a que este ciego, la sanidad de este ciego, hermano, o la ceguera de este hombre, representaba la ceguera espiritual en la que el hombre vive fuera de Cristo. Porque fíjate, hermano, como dice en el Juan 9, hermano, verso 39. Juan 9, 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Porque, vamos a darle un momentico, porque de la misma manera que este hombre nació ciego, de esa misma manera todos los hombres nacemos ciegos espiritualmente por el efecto del pecado de Adán. ¿En qué sentido los hombres nacemos ciegos espiritualmente? Hermanos, los hombres fuera de Cristo están ciegos porque no pueden reconocer, no pueden ver cuánto necesitan a Cristo. No pueden entender el Evangelio porque no pueden ver a Cristo en el Evangelio. No pueden ver su propia pecaminosidad. El hombre, la ceguera espiritual del hombre, hermano, se pone de manifiesto en el poco, hermano, o en la falta de interés en su propia alma. Hoy los hombres no piensan en la eternidad. Todo lo que los hombres piensan es ahora, el momento de ahora. ¿Qué voy a disfrutar ahora? ¿Cuál placer me voy a dar ahora? E ignoramos que un día todos los hombres tenemos que dar cuenta a Dios por nuestra vida. Pero nosotros eso no lo entendemos, los hombres no lo entienden. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente. Y Jesucristo vino al mundo para revertir esa ceguera. Por eso que Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Solamente Cristo puede abrir nuestros ojos para que podamos ver cuán pecadores somos y cuánto lo necesitamos a Él. Si usted está aquí y usted no entiende eso, es una evidencia de que usted está ciego espiritualmente. Y solamente Cristo puede darte vida. Solamente Cristo puede abrir tus ojos. Amados hermanos, Jesús vino a revertir, fíjate, hermano, el efecto de la ceguera espiritual que el pecado causó. En 2 Corintios, capítulo 3, verso 14, no lo busque, yo te lo voy a leer, dice Pablo, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente Cristo puede abrir nuestros ojos. Amén. Para que podamos ver cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Él. Amén. Solamente Cristo puede abrir tus ojos para que tú puedas ver que verdaderamente Él es la puerta, el que por Él entrare será salvo. De otra manera, hermano, el hombre no puede entender eso, pero también, hermano, Jesús, hermano, vino, hermano, a revertir, hermano, el pecado, el efecto del pecado de Adán y Eva, en el sentido, hermano, de que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Se rompió la comunión entre Dios y el hombre. El pecado de Adán, uno de los efectos del pecado de Adán, es que esa comunión entre Dios, entre el Creador y la criatura, se rompió. Y Cristo vino a revertir, hermano, esa ruptura que hubo entre Dios y el hombre. Mira, hermano, lo que dice el verso 6 al verso 12. Juan 9, del 6 al 12. Dice Juan 9, del 6 al 12 de esta manera. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice, entonces, verso 8, los vecinos y los que antes le habían
visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno le decía, él es, y otro es, y otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Amados hermanos, cuando Jesús manda a este hombre a lavarse y él recibe la vista, empiezan, hermanos, los judíos empiezan a molestarse, porque Jesús hace esta obra en un día ¿de qué? De reposo. Y empiezan a interrogar, hermano, a este hombre. Y fíjate, hermano, lo que dice la Biblia. Ahí en el verso 30, mira lo que dicen los judíos. Dice en el verso 30. Después que lo interrogan, a este hombre dice el hombre en el verso 30. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, escucha bien, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amados hermanos, esta expresión, esta verdad que este hombre dijo, revoluciona el concepto que nosotros tenemos de Dios. Dice la Biblia, hermano, Dios no escucha ¿a quién? A los pecadores. Cuando la gente, las personas que no tienen a Cristo, hermano, están pasando por problemas, ¿qué es lo primero? Y tienen un amigo cristiano, ¿qué es lo primero que le dicen a sus amigos cristianos? Ora por mí. O cuando todos tienen problemas, cuando el hombre tiene problemas, todos dicen, ay Dios mío, y piden a Dios. Pero Dios, hermano, no escucha a los pecadores. ¿Ustedes saben por qué Dios no escucha a los pecadores? Porque los pecadores, hermano, están en rebelión en contra de Dios. Hay una guerra espiritual, hay un conflicto moral y espiritual entre Dios y los hombres. Es por eso que Dios no escucha a los pecadores. ¿A quién Dios escucha? Dice la Biblia, hermano, en el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es el único que es temeroso de Dios y hace siempre su voluntad? ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Él vino a revertir, hermano, esa separación que había entre Dios y los hombres. Amados hermanos, solamente Dios escucha a aquellos que están en Cristo. Amén. Porque nos escucha, porque oramos y nos acercamos a Él en nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, Jesús vino a revertir la ruptura de comunión que hubo entre Dios y nosotros. Por eso, amados hermanos, es que este pasaje enseña el efecto de la obediencia del segundo Adán, que es Cristo. Porque Él vino a hacer las obras de su Padre. Y lo último, hermano, para terminar, que quiero que veas es, ya hemos visto el efecto de la desobediencia del primer Adán. Hemos visto también el efecto de la obediencia del segundo Adán. Y en tercer lugar, quiero que veamos, hermano, el efecto de la fe en el segundo Adán. Fíjate, amados hermanos, cuando este hombre, en el pasaje que en los versos que acabamos de leer hace un rato, cuando Jesús, mira el verso 6 de nuevo, dice, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, ¿y qué pasó? Y regresó viendo. Amados hermanos, cuando los judíos interrogan a este hombre repite la historia. Y yo estoy, hermano, seguramente, cuando los judíos escucharon este evento, lo primero que vino a la mente de ellos fue, hermano, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 9 y 14.
Pero antes de ir a ese pasaje, quiero, hermano, que veas conmigo algo importante. Quiero que veas el efecto de la fe en el segundo Adán. Hermano, el lodo que hizo Cristo no tenía ningún poder. Hermano, el estanque, el agua del estanque, no tenía ningún poder. Amados hermanos, cuando Jesús le dijo, ve, le untó lodo y le dijo, ve y lávate, él sencillamente fue y se lavó. Él creyó lo que Jesús le estaba diciendo. Y hermano, y porque creyó, él obedeció lo que Jesús le estaba diciendo. Amados hermanos, la fe, hermano, la fe salvadora es una fe, hermano, que implica obediencia. No importa cuán grande sea tu fe. Usted puede decir, yo tengo fe en Dios, pero si tu fe en Dios no te lleva a obedecer, hermano, la palabra de Dios, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Dice, ve y lávate. Él fue, se lavó y vio. Si tan solamente tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, y crees que el sacrificio que Él hizo es suficiente para cubrir tu pecado, tú serás salvo. Amén. Si tan solamente crees. Pero la fe implica obediencia. Amén. Y la razón por la cual te decía que estos hombres se acordaron seguro de 2 de Reyes capítulo 5, es porque 2 de Reyes capítulo 5, hermano, narra la historia de un sirio que se llama Naamán. Naamán, hermano, tenía una enfermedad y alguien le dice, ve a ver al profeta. El profeta va a orar por ti y tú vas a ser sano. Y dice, hermano, y te voy a leer del 9 al 14, no lo busques porque te lo voy a leer para que vamos a adelantar en el tiempo. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, escucha bien, le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fafar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel, que las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermano, ¿sabes? Nosotros somos como una mano. Y hoy nosotros, dice Naamán, los ríos de Damasco no son mejores que los de Israel. Muchas veces, hermano, nosotros creemos que nuestros medios son mejores que los medios de Dios. Así es. Muchas veces nosotros creemos que nosotros que nuestras soluciones son mejores que las de Dios. Dios nos da instrucciones en su palabra y nosotros, hermanos, decimos que creemos en Dios, pero nosotros, hermanos, rechazamos esa palabra y nosotros creemos que siempre mi manera es mejor que la de Dios. Y amados hermanos, y eso es evidencia de ceguera espiritual. Porque, amados hermanos, dice, fíjate lo que le dijeron los profetas, los criados de él. Si el profeta te mandare alguna cosa grande, que hagas algo grande, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hermano, fíjate, cómo nosotros somos iguales que Naamán. No solamente somos iguales que Naamán porque creemos que nuestros medios o que nuestra solución es mejor que la de Dios, sino también, hermano, fíjate a dónde llega nuestra ceguera espiritual. Hoy mucha gente, hermano,
dice, hacen promesas a Dios. Y si tienen que caminar, caminan largas distancias, porque cumpliendo una promesa que Dios le hizo. Porque ellos creen que así pueden alcanzar el favor de Dios. Si tienen que, se dejan el pelo largo por promesa que le paga a Dios. Se visten de saco por promesa que le hicieron a Dios. Pero nada de eso tiene valor. Fíjate, es lo que le está diciendo a los criados. Si el profeta te manda a decir hacer algo grande, tú no lo haces. Hermano, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa grande, pero no somos capaces de creer. Para nosotros, ¿y usted sabe por qué, hermano? Porque para nosotros, para el ser humano sin Cristo, es más fácil pagar una promesa. ¿Por qué? Porque el mérito es para ti. Yo pagué la promesa. Pero la salvación no está basada en tus propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Amén. Y si usted está aquí en esta mañana y usted no conoce a Cristo, yo quiero animarte a que tú pongas tu fe en esta mañana en Jesús. Amén. Cree que si tú crees que eres el Hijo de Dios, si tú crees que Dios le levantó a los muertos, te arrepientes de tu pecado y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Amén. ¿Por qué pasar una eternidad en el infierno? Si hoy tan solamente con creer y obedecer a Jesús, tú puedes ser salvo. Amén. Ven a Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete y bautízate para que tus pecados te sean perdonados. No te vayas hoy de aquí sin arreglar tu vida con Dios. No te vayas hoy de aquí sin confesar a Cristo como Señor de tu vida. Quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar para terminar, pero antes de terminar quiero decirte, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, ven a Cristo en esta mañana. Reconoce tu pecado, arrepiéntate y confiesa a Cristo como Señor de tu vida. Por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, vino la muerte y la destrucción. Pero por la obediencia perfecta de Cristo, vino la vida eterna y el perdón. Ven a Cristo en esta mañana. Padre, en esta hora queremos alabar tu nombre y darte gracias por tu palabra. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra, Señor, ha sido proclamada en esta hora. Yo quiero rogarte que tú grabes esta palabra en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Si hay alguien que no te conoce en esta mañana, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia y permite, Dios mío, que puedan venir a ti, oh Dios. Que puedan creer que en Cristo hay vida eterna y perdón. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.